PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sean sobre la base de los métodos uniformes de técnicas contables. Equidad, sinónimo de imparcialidad y justicia. Partida doble, igualdad entre las sumas del debe y del haber. Ente, tiene vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones. Bienes económicos, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico. Moneda común denominador, consiste en elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales. Empresa en marcha, es aquella empresa que continúa sus operaciones por tiempo indefinido. Evaluación al costo. El valor del costo de adquisición constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros. Periodo. Es el lapso que media entre una fecha y otra. Este periodo es de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. Devengado. Significa reconocer y registrar en cuentas o determinadas fechas, eventos o transacciones contabilizables. Objetividad. Consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas y financieras. Realización. Los resultados económicos se registran cuando son realizados, es decir, cuando la operación queda perfecta. Prudencia. En este principio, por lo general, cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, se debe optar por el más bajo. Uniformidad. Aplicado a la comparabilidad de los estados financieros de un ejercicio a otro. Significación o importancia relativa. Este principio está dirigido a dos principios de la contabilidad. 1. Cuantificación o medición del patrimonio. 2. Exposición de partidas en los estados financieros. Exposición. Implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Muy bien, lo voy a repetir desde el inicio por si acaso se le escapó un principio y de ahí voy explicando cada uno, ¿ok? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sean sobre la base de los métodos uniformes de técnicas contables. Equidad, sinónimo de imparcialidad y justicia. Partida doble, igualdad entre las sumas del debe y del haber. Ente, tiene vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones. Bienes económicos, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico. Moneda común denominador, consiste en elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales. Empresa en marcha, es aquella empresa que continúa sus operaciones por tiempo indefinido. Evaluación al costo. El valor del costo de adquisición constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros. Periodo. Es el lapso que media entre una fecha y otra. Este periodo es de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. Devengado. Significa reconocer y registrar en cuentas o determinadas fechas, eventos o transacciones contabilizables. Objetividad. Consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas y financieras. Realización. Los resultados económicos se registran cuando son realizados, es decir, cuando la operación queda perfecta. Prudencia. En este principio, por lo general, cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, se debe optar por el más bajo. Uniformidad. Aplicado a la comparabilidad de los estados financieros de un ejercicio a otro. Significación o importancia relativa. Este principio está dirigido a dos principios de la contabilidad. 1. Cuantificación o medición del patrimonio. 2. Exposición de partidas en los estados financieros. Exposición. Implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Muy bien, voy a explicar desde el primer principio. Helen Alcibar. A continuación, les vamos a hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los financieros sean sobre técnicas contables. Equidad. Muy bien, la equidad no es otra cosa que la manera en cómo usted realice su trabajo de forma equitativa. ¿Qué quiere decir? Que usted va a tener que, tanto usted realiza una transacción hoy,
la tiene que seguir registrando de forma continua a lo largo del mes, sin tener un tipo de imparcialidad. Digamos que usted tiene un amigo, y ese amigo tiene un negocio de vender resmas de papel para impresoras, ¿sí o no? Y usted tiene su empresa y le dice, bueno, yo te quiero comprar a tal precio. Entonces, usted no va a manejar el precio a su favor. ¿Para qué? Para que su empresa registre transacciones con precio bajo. No, no puede haber ese tipo de imparcialidades solamente porque es su amigo. Usted le va a ayudar a que el precio baje en sus estados financieros. No, eso no está bien. Entonces, eso ya no sería equidad. Hay que tener equidad en la forma de trabajar. ¿Okay? Otra cosa, si usted compra suministros para su empresa, ejemplo, lápices, calculadoras, compra papel de impresión, regla, borrador, y usted lo distribuye entre cada oficina que usted tiene que ser de la misma manera declarada en todas las oficinas. No puede ser que usted registre una transacción para la administración, solamente le dio 10 resmas, y para informática usted le dio solamente 5 resmas. No puede haber ese tipo de imparcialidades porque si no es una injusticia, eso no es una equidad, ¿ok? Y eso debe haber en los estados financieros, equidad. Sinónimo de imparcialidad y justicia. Partida doble. Igualdad entre las sumas del debe y del haber. Muy bien, este principio de la partida doble usted lo va a ver a partir de la próxima semana, porque ya empezamos con un poco más de lo que es la parte de ejercicios. La partida doble es lo que se conoce como el principio de lo que usted entrega, también debe de salir. Es decir, si a usted le entregan cierta cantidad de dinero que ingresa a su empresa, también se debe registrar en la misma cantidad como salida. Ejemplo, si usted compra algo, a usted le ingresa, no le ingresa el dinero, usted está comprando, ¿usted qué le ingresa? El producto, ¿sí o no? Entonces, si a usted le ingresa un producto como transacción, a esa transacción le debe de salir otra cosa. Al recibir un producto, ¿a usted qué le sale cuando compra? El dinero, ¿sí o no? Entonces, ese es el principio de partida doble. La misma cantidad que ingresa es la misma cantidad que sale. Ejemplo, si yo compro un televisor a $5,000, a mí me ingresa lo que es mercadería, $5,000, y sale caja, que es el dinero, $5,000. Eso se conoce como el principio del debe y del haber. En el caso del debe, si usted me está viendo así, siempre el debe va de este lado, primerito. En el caso del haber, va de este lado. Quiere decir que el debe va del lado izquierdo y el haber del lado derecho. Aquí ingresa y aquí sale. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Tercer principio. Ente. Tiene vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones. Muy bien. El ente también se lo conoce como ente contable. El ente contable es la misma empresa que está sujeto a derechos y obligaciones. Su derecho es de declarar sus impuestos de acuerdo a los registros que tenga en su contabilidad. Y sus obligaciones es pagar esos impuestos, ¿sí o no? Entonces, toda empresa tiene el derecho de poder refutar si es que hay algún tipo de error en la declaración de patrimonio en la Superintendencia de Compañías, que es la que regula la actividad, y está en la obligación de tener que declarar esto de forma regular, sin ningún tipo de alteraciones, porque si no eso se considera delito. Evadir impuestos es un delito. Por ejemplo, el gobierno anterior de Rafael Correa cerró e incautó muchas empresas por haber omitido esto de la declaración de impuestos. Entonces ahí ya el ente ya no es contable, sino un ente privado que no le interesa ayudar a lo que es la producción nacional por medio de los impuestos, sino que se guardaba ese dinero para sí mismo. Bienes económicos. Bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico. Moneda común denominador. A ver, esto de los bienes económicos. Moneda común denominador. Ay, se me fue un ratito. Ya. Los bienes económicos no necesariamente tiene que ser un objeto que usted pueda ver. En contabilidad, los bienes incluso son cuentas que son intangibles, pero que existen. Ejemplo, si usted tiene una casa que no es propia, ¿qué es lo que paga? Arriendo. Eso ya es un bien económico. Dígame, Peter. Discúlpeme, es que si me puede repetir por favor el principio número 3, es que ha habido mucha bulla. Ente contable se llama. Ente. Sí, si me puede explicar el principio, por favor, otra vez. El ente contable es la empresa.
La empresa que Ya. usted tiene, que tiene derechos y obligaciones. El derecho de reclamar cuando hay algún error ante la superintendencia de compañías y la obligación que tiene de declarar impuestos. Eso es lo que yo expliqué. Ya, muchas gracias. Ya. Bienes económicos, como les había mencionado, puede ser esto, que es un objeto, ya se conoce como suministro de oficina, porque ya habíamos visto lo que era personificación de cuentas, porque era suministro, a ver, le voy a preguntar. Bianca Quiñones, ¿por qué esto es un suministro de oficina? Esto es un liquid paper. ¿Por qué es un suministro? Porque Vamos, recordemos que eso ya vimos. Una herramienta de oficina. No tanto herramienta, es un material. Muy bien, Peter. Peter fue. ¿Quién fue el que dijo? Yo a mí, Silvana. Valencia. Perdón, Silvana. Peter, dígame. Se le dice suministro porque después ese material va a ser usado y después, cuando ya no sirva, pues no va a servir para nada. Y ya. Es simplemente un material, es un útil o suministro de oficina porque es lo que usted utiliza para escribir, para borrar, por eso se le dice suministro, ¿ok? ¿Les quedó claro, Bianca? ¿Sí quedó claro? Ya, muy bien. Ese es suministro de oficina, esto es un bien económico, otro bien económico les había mencionado que era el arriendo. Eso se conoce en contabilidad como gastos de arriendo, ¿ok? No lo puede usted ver, obviamente, pero es un servicio que usted está teniendo. Usted está viviendo en esa casa y por ese servicio usted le está pagando al arrendatario. Entonces, todos estos bienes económicos, como dice el principio, pueden ser materiales y no Moneda común denominador. tienen un valor económico. Por decir, el arrendatario fijó ese valor y ese valor es el que usted debe de pagar por el mismo, por el servicio o por el producto. Quinto principio. Consiste en elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales. Ya, moneda común denominador. La moneda común denominador consiste en que usted tiene, digamos, un escritorio, tiene unos muebles, como tengo aquí en mi sala, y usted, es verdad, tiene el valor con el cual lo adquirió, ¿ok? Pero digamos que usted no compró ese producto según el valor del mercado. Usted lo compró en un producto inferior, o lo compró en otro país. En ese momento, usted le tiene que aplicar la valorización del producto de acuerdo a la moneda en que usted está realizando su contabilidad. Es decir, por ejemplo, Sharik, ¿en qué moneda usted realizaría la contabilidad de Ecuador? Sharik Perea. Perdón, repítame la pregunta, por ¿En favor. qué moneda usted realizaría la contabilidad de aquí de Ecuador? ¿Qué moneda utilizamos nosotros? Dólar. Obviamente el dólar, gracias Sharik. Quiere decir que usted, si compró un mueble en Perú, quiere decir que usted no lo va a reportar en soles, usted lo va a reportar en dólares, porque estamos trabajando con la contabilidad de Ecuador. Entonces no podemos nosotros realizar una contabilidad con monedas variadas, a eso se refiere, moneda común denominador. Usted toda su contabilidad la debe de realizar en la misma moneda. No puede ser que en una transacción haya euros, en otra transacción haya soles, y en otra transacción haya yenes, que son las de Japón. No puede haber eso. Entonces, toda la contabilidad que vamos a manejar nosotros es en dólar porque somos de Ecuador, ¿ok? Empresa en marcha. Es aquella empresa que continúa sus operaciones por tiempo indefinido. El sexto principio es la empresa en marcha. La empresa en marcha es aquella empresa que se constituyó sin tiempo limitado. Es decir, que se hizo y no se sabe hasta cuándo durará esa empresa. Ejemplo de empresas que han durado años de años de años. La empresa eléctrica. ¿Por qué ha durado tanto tiempo? Porque es una empresa que ofrece un servicio para toda la comunidad ecuatoriana, que es la luz. Entonces, esa es una empresa en marcha que tiene tiempo indefinido, no se sabe cuándo va a terminar. Hay empresas que son de responsabilidad limitada, que eso ya creo que lo he mencionado, diferentes tipos de empresas como sociedad anónima y limitada. A veces le ponen tiempo de duración, y esas empresas ya no son empresas en marcha, porque tienen un tiempo de vencimiento. Séptimo principio. Evaluación al costo. El valor del costo de adquisición constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros. Muy bien.
La evaluación del costo se refiere a cuando usted registra sus estados financieros de acuerdo al precio de los bienes o productos en el cual adquirió directamente de fábrica. Ejemplo, si usted produce lo que son zapatos, el mismo costo al cual usted le tuvo que fabricar el producto, ejemplo, usted invirtió para fabricar ese zapato $10, ese no es el precio de venta. Obviamente usted no va a invertir lo mismo para ganar lo mismo. El costo es lo que usted invirtió para fabricar el producto, mientras que el precio de venta es el precio al cual usted le vende al público. Ejemplo, a mí me costó hacer el zapato $10, pero al público se lo vendo en 35, porque ahí tengo que incluir lo que es la mano de obra, la gente que lo fabricó, el pegamento que se utilizó, materiales como agujetas, todo lo que se utilizó, incluso hasta el servicio de calidad. Todo se incluye en el precio. Y aparte lo que son los impuestos como el IVA. Entonces, esa es la evaluación al costo, que en los estados financieros debe de siempre reflejar lo que usted invirtió para fabricar el producto o para ofrecer ese servicio y el precio de venta al cual le ofrece el público. Periodo. Es el lapso que media entre una fecha y otra. Este periodo es de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. Muy bien. El octavo principio se refiere, anótenlo entre paréntesis, al año comercial. ¿Ya? Periodo es el año comercial, que todo contador lo conoce con el tiempo de 360 días. Repito, el periodo en contabilidad no son 365 días, son 360 días. Cuando a mí me escuchan mencionar, bueno, escriban cuánto es el año comercial, usted pone 360 días. Quiere decir que si usted empezó al 1 de enero de tal día, usted lo cierra no el 31 de diciembre, sino el 30 de diciembre, o puede cerrarlo el 31 de diciembre. ¿Por qué? Se considera año comercial 360 días porque los 5 últimos días del año se dedican a cerrar lo que son los estados financieros de las empresas. Pero sí se manejan las fechas tal cual son. No quiere decir que usted le va a quitar días a los meses. No, solamente es un término que se utiliza en contabilidad porque el contador, cuando quiere realizar cálculos, no lo divide para 365 días, sino para 360 días. Noveno principio. Devengado. Significa reconocer y registrar en cuentas o determinadas fechas, eventos o transacciones contabilizables. Muy bien, el devengado se refiere a cuando usted, digamos, compra un carro. Ese carro lo compró hoy día, firmó el contrato hoy de que va a recibir ese carro. Pero usted lo termina de pagar en 2 años. A usted como contador le pregunto, ¿cuándo debe de registrar la transacción? ¿El día que se compró el carro o el día que lo termina de pagar? Jesús Guillén, respóndame eso. Repito la pregunta. ¿Cuándo usted debería de pagar el carro? ¿El día que usted lo adquirió y se lo entregaron o el día en que termina de pagarlo? El día que pagué. Que lo compré, perdón. No, ahí se equivocó. Gracias igualmente por su participación. En contabilidad, usted no registra el día en que termina de pagar, porque para eso está este principio que se le conoce de devengado. Usted registra el día en que adquirió el vehículo. Por ejemplo, yo adquirí el vehículo hoy y lo termino de pagar en 2 años. Usted hace el registro de la transacción de hoy, que le ingresó el vehículo y usted pagó, pero ese pago no es que lo pagó ahorita. ¿Cómo se conocen las cuentas cuando no están pagadas en este momento? ¿Cómo se llamaba esa cuenta? Sino que usted lo sacaba a crédito. ¿Cómo se llamaba? Documento por pagar. No era documento, era otro. Cuenta por pagar. Cuentas por pagar. Eso es la palabra correcta. Gracias por la participación. Cuentas por pagar porque usted no lo está pagando ahorita. Usted lo está sacando a crédito en 2 años. Entonces, el devengado quiere decir que ya usted lo va pagando mes a mes y por cada mes que usted va pagando esa cuenta, se va haciendo otra transacción. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante en lo que se llama la clase de ajustes. Hoy es cuentas por pagar, pero el próximo mes usted ya va registrando cuota número 1. Siguiente mes, cuota número 2. Siguiente mes, cuota número 3. Y eso se llama devengado. Ir rebajando la deuda que usted tiene que adquirió hoy. Eso es el devengado, nada más. 10º principio.
Objetividad. Consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas y financieras. La objetividad es lo que ya les había mencionado antes, que todo contador, todo lo que usted realice como transacción en día a día, todos los días, no puede haber un día que usted se salte, tiene que registrarlo en el libro diario. Realización. Los resultados económicos se registran cuando son realizados, es decir, cuando la operación queda perfecta. Muy bien, en la realización, usted como contador no puede cerrar un estado financiero o un libro diario si no está cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que está en el debe sumar lo mismo en el haber, ¿ok? Perdón, así. Lo mismo que está en el debe de sumar en el haber. ¿Por qué? Si usted no tiene ese tipo de cuadre, todo su ciclo contable está mal hecho. Quiere decir que todo lo que usted registró está mal registrado. Entonces, no puede usted avanzar a lo que es el estado final si usted desde el libro diario ya tiene descuadrado todo, ¿ok? A mí me ha pasado como estudiante, porque yo también fui estudiante de contabilidad, por 1 centavo, a usted ya se le descuadró todo. Digamos que en el debe a usted le dio $20,000 con 41 centavos. Y en el haber le dio $20,000 con 40. Le faltó 1 centavo. Por ese centavo, cuando usted hace los cálculos de impuesto, ya no le cuadra el resto, porque tiene que ver de dónde usted se comió ese centavo. Y como contador esa parte es horrible, porque usted tiene que saber dónde le falta, y a veces uno no sabe. Por eso cuando comencemos a hacer ejercicio, usted debe ser organizado en anotar todo de dónde sale, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, a eso se refiere la realización. Usted como contador, todo debe de cuadrarle bien bonito, no puede faltarle ni 1 centavo, ni andar arreglando, ni haciendo artificios. Prudencia. En este principio, por lo general, cuando se debe elegir entre 2 valores para un elemento del activo, se debe optar por el más bajo. Muy bien, a veces hay activos que usted los compra, pero no tiene la factura, y se olvidó cuánto costó. En ese momento usted lo que hace es revisar en internet cuánto está más o menos ese producto, y usted lo va a registrar con el costo más bajo que haya encontrado. Usted no va a perjudicar a su empresa, ¿sí o no? Usted tiene que registrarlo al costo más bajo, no lo va a poner al más alto, porque si no, usted tiene que declarar más impuestos. Entonces, esa es la prudencia. Siempre manejar el costo más bajo. Chicos, nos queda 1 minuto. Si se cierra la sesión, vuelven a ingresar porque nos faltarían 10 minutos más. Y terminamos. Así que, por favor, si se cierra, ingresen de nuevo. Uniformidad. Aplicado a la comparabilidad de los estados financieros de un ejercicio a otro. Significa. La uniformidad se refiere a que todos los estados financieros deben de tener orden y organización. Si en esta columna van los nombres de las cuentas, en otra columna tiene que ir bien separadito los valores de cada cuenta. Esa es la uniformidad, que tiene que haber organización. Buena letra y bien legible. Clasificación o importancia relativa. Este principio está dirigido a 2 principios de la contabilidad. 1. Cuantificación o medición del patrimonio. 2. Exposición de partidas en los estados financieros. Muy bien. En este principio 14, usted tiene la cuantificación número 1 de patrimonio. La cuantificación quiere decir que usted va a tener que valorizar todos los activos que tiene como patrimonio, como parte de su empresa, para después reflejarlos en los estados financieros. Si usted, por ejemplo, tiene lavadora, tiene computadores, muebles de oficina, equipos de oficina, todo eso ya es parte de su patrimonio porque en algún momento, si usted tiene una deuda grande, los puede vender y se liquida la empresa, quiere decir que se termina. Entonces, a eso se le llama la cuantificación. Usted comienza a valorizar todos los activos, a darles un valor y una cierta cantidad en cuanto puede estar el valor, porque no es lo mismo el día en que usted compró el activo que el día en cuando usted ya lo quiere vender. Por ejemplo, a eso se le llama depreciación. Un activo va perdiendo su valor porque se va desgastando. No es lo mismo cuando usted compró hoy la computadora que la computadora en 2 años. Ya la computadora se va desgastando, se va dañando, se va teniendo un poco de situaciones que ya no van haciendo tener el mismo valor, sino que va perdiendo su valor. ¿Ok? La otra parte era la exposición de las partidas en los estados financieros. Las partidas son los nombres de las cuentas que ya aprendimos, ciertas partes del activo y del pasivo, que es la personificación. En el caso de los estados financieros, cuando usted ya trabaja, cada nombre de cuenta tiene un código. Eso se le dice una partida contable. ¿Ok?
ese código, cuando las empresas son grandes, manejan un sistema computarizado, en el cual con ese código buscan el nombre de la cuenta. Entonces, esa es la partida con la cual se va a reflejar en los estados financieros. Partidas en los estados financieros. Exposición. Implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Exposición, que es el último, se refiere a que, como yo les había mencionado, toda la información que usted registra en los estados financieros tiene que tener letra bien legible, no esas letras de jeroglífico que a veces algunos tienen que ni se les entienden, ni ellos mismos se entienden. Tiene que tener un número bien formado. ¿Por qué? Porque si no se entiende el número, puede haber errores que hasta usted mismo puede llegar a cometer al momento de sumar todo y no le llega a cuadrar. Ejemplo, hay estudiantes que a veces el 4 me lo hacen 9, porque lo cierran mucho. Entonces ahí ya viene el problema, porque cuando está uno apurado, se olvida de que ese número era 4. Entonces en la calculadora, ¡pah!, mete el dedo en el 9, cosa que ahí se le descuadró todito. A eso se refiere ese principio. Entonces, todo esto se los menciono porque les va a ayudar a tener en cuenta muchas cosas que les va a evitar errores en el momento de hacer el cierre de sus estados financieros. Por último, para cerrar esto, vamos a ver otro pequeño video, pero muy cortito, con ejemplos que hablan de estos principios. Pero solamente habla de 6 principios, no habla de todos, ¿ok? Entonces, pongan atención a los ejemplos, porque de aquí cuando ya hagamos ejercicios, como les había mencionado, un contador no hace las cosas de forma literal. Siempre tiene que analizar. Nunca le van a dar la información tal cual, sino que las tiene que analizar para poder desarrollar la transacción. A ver, observemos. Perdón, esta no es. Los sucesos se reconocen cuando tenemos que tener en cuenta que el principio de deber se acepta. Tenemos que tener en cuenta, y es fundamental, yo les indico desde dónde empiezo, un momento. Que esta idea central que tenemos que tener en cuenta para el principio de devengo es que los sucesos, ¿cuáles son? Pues encontramos 6 principios fundamentales. En primer lugar, el principio de empresa en funcionamiento. En segundo lugar, el principio de devengo. En tercer lugar, el principio de uniformidad. En cuarto lugar, el principio de prudencia. En quinto lugar, el principio de no compensación. Y en último lugar, el principio de importancia relativa. Todos ellos son pilares que sustentan la base contable, por lo que conviene analizar cada uno de ellos. Comenzamos con el principio de empresa en funcionamiento. ¿Qué significa? Significa que la gestión de la empresa continúa en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto en caso de liquidación. Hay que tener en cuenta que dentro de esta regla general hay una excepción, ¿vale? Ya que en aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que determine el plan general de contabilidad, la empresa aplicará las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel. Vamos a tener en cuenta la idea central, esta idea que quiero que ubiquéis con este principio, ¿vale? Ya, eso ya lo analizamos, vamos a continuar con el otro. Tenemos una empresa que compra un mobiliario, como es esta grúa y este coche, que va a utilizar durante 5 años. En virtud de este principio, implícitamente se está asumiendo que la empresa seguirá funcionando los próximos 5 años. En segundo lugar, el principio de devengo, ¿qué significa? Significa que los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose el ejercicio a las cuentas anuales se refiera, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.
Tenemos que tener en cuenta que el principio de devengo nos indica, en primer lugar, que las transacciones se registran cuando ocurren, es decir, cuando se entrega el bien, cuando se realiza o se recibe el servicio, fijando de esta manera la corriente real, y en segundo lugar, que dichos hechos, gastos e ingresos se imputan al resultado del ejercicio al que afecta. Tenemos que tener en cuenta, y es fundamental, que esta contabilización es independiente de cuando se produce el cobro o el pago. Es lo que les había mencionado, que usted no registra el día en que usted termina de pagar. Ese no es el único registro. Usted registra desde el día en que adquirió el bien. Siguiendo con el modus operandi que llevamos para analizar estos principios, la idea central que tenemos que tener en cuenta para el principio de devengo es que los sucesos se reconocen cuando se produce y no cuando se recibe o se paga el dinero u otro equivalente monetario. Vamos a verlo más sencillo con un ejemplo, ¿vale? Vamos a tener en cuenta el ejemplo. Una empresa, ¿vale? Que compra un vehículo por 3.000 euros, lo adquiere el 1 de octubre del X0, ¿vale? Y el pago se produce el 2 de marzo del X1. ¿Cuándo debe reconocerse contablemente? ¿El 1 de octubre o el 2 de marzo del año siguiente? Pues bien, la empresa debe contabilizar el vehículo en el momento en el que se adquiere la propiedad, que es el 1 de octubre, con independencia de la forma del pago que se produzca. Esto nos recuerda al vídeo de la circulación de valor, que lo tenéis subido en el canal, ya que diferenciamos por un lado la corriente económica, ese 1 de octubre, y por otro lado la corriente financiera, el 2 de marzo. El principio... La corriente económica se refiere a la forma en cómo usted pagó el primer día que adquirió el bien. La corriente financiera es cuando usted como empresa registró cada cuota pagada, y eso es lo que debe de reflejarse en los estados financieros. De uniformidad. ¿Qué se entiende por este principio? Pues que una vez adoptado un criterio entre todas sus alternativas... Bueno, solamente esos principios era que me interesaba que ustedes vieran en ejemplo, específicamente el devengado, que espero que ya esté un poquito más claro. Como actividad adicional que ustedes van a realizar, van a hacer un cuadro comparativo, quiere decir un cuadro doble. En una parte del cuadro van a ir ciertas características de los PSGA que ustedes van a investigar y lo van a comparar con las NIF. Entonces van a hacer un cuadro comparativo de las diferencias entre los PSGA y las NIF. NIF es N-I-I-F. NIF. PSGA, NIF. ¿Diferencias? Diferencias entre los PSGA y las NIF. ¿Ya? Mínimo 5 diferencias, mínimo, no quiere decir que van a ser solo 5, mínimo, máximo 8, ya, para que no se les haga hartísimo. Mínimo 5 diferencias, máximo 8, ¿ya? ¿Cómo se escribía NIF? NIF, N-I-I-F, con mayúscula todo. Sí, solamente se hace el cuadro comparativo, o sea, Nada la más, diferencia eso es todo. entre PSGA y los NIF. Sí. Nada más se hace. Nada más. Ahora, antes de terminar, les quiero recordar a quienes hicieron la actividad del taller que les envié. Pocos fueron los que me entregaron la prueba de la calificación que obtuvieron. Muy poquitos fueron los que me enviaron la foto adjunta, porque sí, casi la mayoría respondió, pero les recuerdo que en ningún lado del formulario estaba poner el nombre. Entonces, ¿usted qué tenía que hacer? Hacer un capture de pantalla y ese capture enviármelo en la actividad, ¿sí o no? Solo 20 personas me enviaron. No, ni 20, creo que 17. Yo sí lo envié. Creo que 17 o 10, algo así, porque de ahí 20 fueron que respondieron y de esos 20 no todos me lo entregaron. Verán que eso yo ya le voy a ir calificando poco a poco. Si usted ya me entregó y en la entrega que hizo no se ve la calificación, envíelo de nuevo, porque yo necesito ver la calificación que usted sacó. Sí, pero yo se lo envié, ¿verdad? Ya, por eso le digo, ahorita no he revisado, ya voy a empezar a revisar. Yo sí se lo envié, pero... Yo sí se lo envié, pero no se ve que vea que se captura y todo eso, y no tengo captura y yo estoy por computadora. No se preocupe que usted tiene tiempo todavía para entregar. Tienen toda esta semana para hacerlo. Ahora, si su calificación fue muy baja, no se preocupe porque con haberlo hecho ya tiene sus 7. Igual yo necesito ver la calificación que sacó para saber en qué usted debe de reforzar, ¿ya? Entonces, por favor, envíenme el capture de lo que usted respondió en la parte donde salió la calificación. Y si no sale la calificación, por lo menos en la entrega, abajo dígame, Miss, tuve tantos aciertos. Ya, para yo saber y poderle poner... ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Dónde está?
¿Alguien me preguntó algo? Bueno, ya. Me escriben la calificación que sacaron o los aciertos para yo tenerlos en cuenta. Sin más que agregar, chicos, les agradezco por haberse conectado. Una pregunta. Dígame. Es que yo envié la calificación y también envié los aciertos que tuve y los que me respondí. Por eso, que no he revisado todavía. Si usted ya me envió, perfecto, ya no hay problema. Sería el problema con quienes no me han enviado, porque todavía no he revisado. Ya. Arián Sánchez, si no hizo la captura, sí puede abrir todavía. Yo no he inhabilitado. Usted puede buscar la actividad, ábrala y hágale captura y me la envía. Sí la puede hacer. Disculpe, ¿en qué semana estaba? Es que se me olvidó dónde estaba. Esa era en la semana, si mal no recuerdo, 7. Ya, gracias. Sí, semana 7. Paula, ¿cómo se hace? Así como cuando ustedes aprendieron a manejar Facebook, así comiencen a revisar cómo se hace, porque yo no lo voy a explicar. Pero sale que debo volver a resolverlo. Ya, pues mejor, pues si usted ya tiene la opción de volver a resolverlo, resuélvalo. Cosa que ella hace capture y me la envía. ¿Ya? Igual ya le digo, yo no les voy a poner la calificación que saquen, sino el de la entrega. ¿Ya? Y si usted lo entregó a tiempo, que ya fue hace mucho tiempo, tiene su 10. ¿Ya? Ya, eso es trampa, no se vale, licenciada, por favor, arregle eso. Paula, no va a tener su 10, ¿sí me escuchó? La persona que me lo entrega ahorita no tiene 10. Yo sé. Tiene 7. 10 tiene el que lo entregó a ti. Sí, claro que entendí eso, pero de igual pues yo no sé cómo buscar eso. Además, ¿por dónde es que se le va a mandar el mensaje? En la semana 7. Usted revisa la actividad que yo envié. Ya. Y explique de nuevo la clase, por favor. Ay, por favor, Paula. ¿Cómo voy a explicar de nuevo toda la clase? La parte de realización, la parte de prudencia y lo de las partidas de esa de financiación, por favor. Ya, la de prudencia, a ver, vamos desde realización. Realización les había mencionado que usted cuando vamos a ejercicio, tiene que cuadrar tanto el debe como el haber. Toda la suma que está en el debe, la misma suma debe darle en el haber. Eso es todo. La parte de prudencia es cuando usted compró un activo y no recuerda cuánto costó y no tiene la factura, usted busca en internet cuánto más o menos es su valor y pone el costo más bajo que usted encuentre. ¿Ya? Eso es todo. Y recuerde que esta clase es grabada, así que yo la voy a subir. Si no comprendió algo, la vuelve a ver, la vuelve a escuchar y ahí le va a comprender un poquito mejor. Si no se acuerda de la respuesta, qué pena, pues revise de nuevo el material de la semana 7. Yo no puedo hacer más de eso, nada. Miss, una pregunta. Dígame. ¿Por dónde le teníamos que enviar la captura? ¿Por correo? ¿Por el mismo Classroom? En la misma plataforma del Classroom, ahí tenían una opción que les decía enviar, entrega la tarea o enviar. Lo que pasa es que yo no les puedo explicar eso. Esa opción no me sale a mí, porque yo soy la maestra. Eso solamente le sale a usted. A mí la única opción que me sale es revisión, no me sale más. Entonces usted mismo tiene que ponerse a revisar la parte de la página y ver dónde está la entrega, porque algunos sí me enviaron la foto, ¿ya? Entonces, por favor, tómense el tiempo de revisar eso del Classroom en la semana 7. Recuerden que está en el canal de contabilidad, no está en el canal de tutoría. Entonces, ahí revisen y me envían, ¿ya? Muy difícil, señorita, manda otra cosa. Muy difícil. No es difícil. ¿Qué dice el último video? ¿Acaso era del 777? ¿De qué está hablando, Paula? ¿Que no conoce el 777, señorita? No, no conozco el 777. A ver, explique. No, era un youtuber, ya nada, señorita, ya nada. Paula, por favor. Y que tiene la voz igualita, ya. A ver, chicos, me despido, sin más que agregar, los dejo ya para que realicen sus actividades. Espero haberles despejado todas las dudas. Por favor, no se olviden de esa entrega. Miren que ya nos queda solamente un mes, como les dije, antes de los exámenes. Y vayan revisando todo el material y no se vayan atrasando, ¿ok? Miss. Me salió 8. Ya, perfecto, hágale capture. Y me lo envía. El día de mañana tenemos un encuentro a las 9 de la mañana para DHI. Por favor, no se olviden de conectarse, lleven un cuadernito, ya saben, y ya también tienen que ir desarrollando la actividad que envié de DHI sobre lo que eran las, si no me olvido,
Creo que les dije las fortalezas y oportunidades de ustedes, algo así les dije, no me acuerdo. Licenciada, El autoconocimiento. licenciada, una pregunta. Dígame. En la conexión anterior que hubo hoy día, en la primera conexión, dijo algo al principio de las entregas de los deberes, algo que yo no entendí, porque entré un poco tarde. Así que ya nos queda solamente máximo 2 semanas para recoger los portafolios, porque ya vamos a entrar a segundo quimestre, ya vamos a iniciar exámenes. Creo que los exámenes son así virtual. Dígame. Pero, una pregunta, pero nosotros tenemos que entregar esto, pero que tenemos que ir al colegio o qué, ¿cómo? No Ya, entiendo, eso todavía papá. no nos han dicho. Yo le estoy adelantando lo que nos han mencionado. Yo les había explicado que va a haber un solo día que usted va a tener que ir, pero no todos van a ir el mismo día. O sea, digamos, de la A a la F va hoy día. El martes va de la G hasta la L. Un día a la semana. Claro, es un día a la semana porque en ese día usted va a recoger todas sus actividades, va a escuchar ¿Y la los explicación de los exámenes? docentes. ¿Los exámenes van a ser por virtual o Eso sí, todavía o- no lo sé. Yo espero que sea virtual, porque sería lo más opcional y lo mejor, ¿sí o no? Entonces yo espero que sea virtual. Estoy esperando todavía indicaciones porque recién nos han informado de eso hoy. Miss, ¿por dónde le envió la captura? Por ahí mismo, donde dice entrega de la tarea, en el Classroom. Ah, ¿Es ya. donde está la actividad de...? Ahí usted adjunta la imagen. Ahora, el día jueves, a las 6:30 de la tarde, va a haber, por favor le comunican a sus padres, va a haber el cierre de lo que es Educando en Familia, lo que les he enviado por el WhatsApp, lo que he publicado de Educando en Familia en el Classroom. Sí, y solo eso, una pregunta, eso es lo que ustedes sobre Educando en Familia solamente es de leer, de analizarlo y nada Solo es de más, leer y de ¿verdad? analizar, solamente vamos a hacer una integración, un compartir de opiniones, pero tienen que conectarse a sus padres porque también lo voy a considerar como una participación compartida y calificación para ustedes. Entonces, 6:30 de la Ya, tarde, gracias. día jueves, no se vayan a olvidar, por favor, la comunicación. Mañana hay otra reunión, ¿verdad, licenciada? ¿Cómo? Mañana hay otra reunión. Mañana a las 9 tienen conmigo DHI, que no es más de media hora, solo media hora, y de ahí a las 2, como siempre, participación estudiantil. Ya, Nada más. licenciada, gracias. ¿Ya? Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Pasen bien, chicos. Chao.